Son pocas las personas que pueden afirmar ser totalmente felices. ¿Y tú? Lo eres. Necesito más dinero para hacerlo. Estoy buscando el amor y luego lo seré. No tengo amigos. Me siento inseguro. Yo valgo, pero nadie me da la posibilidad de demostrarlo. Y bla, y bla, y bla, y bla. Todas estas frases son excusas que tu misma cabeza te pone por delante. Párate un segundo y mira bien todo lo que tienes. Comienza a valorar todas las pequeñas cosas que ya tienes y que muchas veces olvidas tener. Valórate. No tienes nada menos que los demás. Acepta los errores y saca beneficios de ello. Mira atrás y saca de tu cajón el sueño que siempre has querido realizar y que nunca has podido. No es importante cuánto absurdo o humilde sea. Lo que importa de verdad es que disfrutes con ello. Olvídate de lo que pueden decir los demás, de tu proyecto imposible. Es un problema que no te interesa. La gente siempre comentará tus decisiones, para bien o para mal. Y también esto es parte de la naturaleza, hay que aceptarlo. Decía Einstein, solo aquellos que intentan lo absurdo pueden lograr lo imposible. Ahora estarás pensando, sí, pero ahora es tarde para cambiar. Aquí te equivocas. Tú y solo tú puedes cambiar todo lo que te propones. Elabora un plan a medio o a largo plazo porque cada uno de nosotros tiene tiempos diferentes y comienza a trabajar por ello. Sí, trabajar, porque nadie ha dicho que sea una cosa fácil. Todo requiere esfuerzo y sacrificio y mucha constancia, porque las cosas bien hechas son las que requieren más tiempo. Es verdad, en el camino podrás caerte y hacerte daño, pero sigue pensando en lo que quieres de verdad, materialízalo en tu cabeza y antes o después llegarás a tocarlo. Con esto no te estoy diciendo de vivir tu sueño y olvidarte de la realidad y del planeta donde vives. Se pueden hacer más cosas a la vez. Eso sí, ten cuidado de no caer en la rutina y acomodarte en tu zona de confort. Es raro, pero cuando estamos en una situación complicada, sacamos lo mejor de nosotros. Así que, sin esfuerzo y convicción, construirás solo un castillo de arena que a la primera oleada se desmorona. Lucha y trabaja por tus sueños, porque nadie lo hará por ti. Una frase muy famosa dice, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Cuando estarás sin fuerzas y ganas, acuérdate siempre de todo lo bueno que te rodea y olvida lo negativo. Te ayudará a seguir adelante. Ahora comienza tu caza al tesoro y recuerda, tu tesoro está siempre a tu alcance. Levantarte y cogerlo depende solo de ti. Mucha suerte. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos puedan acompañar esta tarde en Life HDR. Hemos apartado un tiempo para que podamos compartir la palabra del Señor y podamos aprender un poco de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está hablando a nuestras vidas a lo largo de esta cuarentena, a lo largo de este tiempo en el cual estamos aprendiendo, creo que muchas cosas y nos estamos dando cuenta cuán vulnerables y cuán dependientes somos de Dios. Yo te voy a invitar a que me acompañes al segundo libro de Samuel, en su capítulo 15. Hay algo que me llama mucho la atención y que estas últimas semanas estuve estudiando y cuando oí por primera vez esta historia, muchos conocemos de Absalón, muchos conocemos que fue un hijo de David, que probablemente era guapo, qué sé yo, pero al leer la historia completa de Absalón, al leer la historia completa nos damos cuenta de que esta generación está teniendo muchos rasgos de Absalón, está teniendo muchas cualidades de Absalón. Entonces este mensaje se llama la generación de Absalón. Dice el segundo libro de Samuel en su capítulo 15, pasado algún tiempo, Absalón consiguió un carro de combate y caballos y tomó una guardia personal de 50 hombres. Se levantaba temprano y se ponía a la orilla del camino, a la entrada de la ciudad, y a todos los que llegaba para el rey le hiciera justicia en algún pleito, lo llamaba y le preguntaba de qué ciudad venía. Si aquella persona respondía que era de alguna de las tribus de Israel, Absalón le decía, realmente tu demanda es justa y razonable, pero no hay quien te atienda por parte del rey. Y añadía, ojalá yo fuera el juez de este país, para que vinieran a verme todos los que tienen pleitos legales y yo les hiciera justicia. Absalón quería estar a la altura de su padre David
Y todos en algún momento queremos estar a la altura de nuestro padre. Todos en algún momento queremos estar a la altura de alguna persona que admiramos, de alguna persona que deseamos imitar. Generalmente a veces nos peinamos porque vemos a alguien, a veces usamos cierto tipo de ropa porque vemos a alguien, a veces utilizamos cierto tipo de teléfono porque vemos a alguien. Y a Absalón probablemente lo que le había gustado era ver a su padre gobernar. Pero esta generación de Absalón, con el cual titulo el mensaje, es una generación que está creciendo con 3 actitudes negativas, por cierto, de las cuales Absalón tenía y quería llegar a la altura de su padre. No estaba mal lo que estaba deseando. Lo malo estaba la forma en cómo lo estaba deseando. Entonces, algo que tenemos que darnos cuenta tú y yo, que probablemente nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros propósitos no sean malos. Probablemente tengas una idea de ser un presidente, probablemente tengas una idea de ser un político, probablemente tengas una idea de ser un actor para el reino, probablemente tengas una idea de ser un empresario. A veces donde se distorsiona todo es la forma en la cual nosotros alcanzamos esos propósitos, la forma en la cual nosotros alcanzamos esos sueños, la forma en la cual nosotros alcanzamos esas metas. Entonces, para comenzar, esta generación que estamos viviendo es una generación que está viviendo en lo tecnológico, que está viviendo en una aceleración de muchas cosas, tanto económicas como sociales, tecnológicas. Hoy, ¿cuántos de nosotros nos estamos ocupando estos medios tecnológicos? Y aunque no quisiéramos ocuparlos, los tenemos que ocupar para poder llegar a donde están ustedes, para poder comunicarnos con nuestros familiares, para poder trabajar haciendo el teletrabajo, el famoso home office. Y cada uno de nosotros nos estamos dando cuenta de que esta generación probablemente tiene muchas, pero muchas ventajas que nuestras generaciones pasadas. Pero a pesar de que tiene muchísimas ventajas, a pesar de que tiene muchísimas herramientas con las cuales sobresalir, se está volviendo una generación que está dejando morir los sueños, que está dejando morir los propósitos y que está dejando pasar el día a día con tal de que él pueda alcanzar de alguna manera fácil el propósito por el cual acá está en esta tierra. Entonces, ¿qué podemos encontrar en la generación de Absalón? La generación de Absalón quiere todo rápido. Todo ahora está al alcance de un botón, de un clic, de un botón de microondas. Todo tenemos café instantáneos, sopas instantáneas, pupusas instantáneas, tamales instantáneos. Toda la comida está hecha de manera instantánea en la actualidad para que en un par de minutos nosotros logremos obtener lo que deseamos, lo que nos gustaría comer. Claro, es más difícil tomar un puré de papas instantáneo, ponerlo 2-3 minutos con leche o agua y solo revolverlo y ya tenemos un puré muy similar al puré que nosotros hubiésemos agarrado las papas, pelarlas, rodajarlas, ponerlas en agua hirviendo, volverlas a sacar, esperar que enfríen, machacarlas, hacer la pasta, echarle leche, ponerle condimento, estar revolviendo hasta llegar a su punto. Probablemente el instantáneo nos llevó 3 minutos, probablemente también de la forma natural nos pudo haber llevado 1 hora. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta generación de Absalón? ¿Qué es lo que está pasando con esta generación que está creciendo y que está viviendo en estos tiempos? Lo quiere todo de inmediato. Quiere el éxito de inmediato. Quiere un carro de inmediato y siente que tiene el derecho de tener carro porque ya tiene 18 años y ya puede sacar su licencia. Quiere tener los mejores equipos o dispositivos electrónicos. Necesita estar al día con lo que los demás están haciendo. Cuando probablemente muchas de las cosas que nosotros tal vez como adultos tenemos o nosotros hemos logrado o hemos alcanzado nos han costado años, nos han costado esfuerzos, ahorros, nos ha costado. Yo recuerdo que para tener mi primer carro pasé ahorrando 1 o 2 años, pero esta generación quiere que papá o mamá haga la inversión para que pueda tener un carro esa persona. Yo creo que tuve mi primer teléfono más o menos inteligente o un teléfono probablemente de alta gama hasta mis 32 años. Hoy vemos a niños que tienen teléfonos, los últimos teléfonos, y los andan en sus bolsas. Entonces esta generación de Absalón se caracteriza por querer tener las cosas rápido.
no quiere esforzarse, quiere vivir en el limbo de que otro haga el trabajo de él para que él pueda sobresalir. Me ha tocado la experiencia yo trabajo para una institución de gobierno, me ha tocado la experiencia de poder ir a coordinar los grupos que están haciendo las entregas de los paquetes o las bolsas solidarias que el gobierno está dando. Y me llama la atención de que a veces estamos muy alejados de la realidad, me llama la atención de que a veces estamos muy alejados de una realidad tremenda de la cual nuestro país está viviendo, y la juventud no está conociendo esa realidad. Llegar a lugares donde una libra de frijoles les tiene que durar para una semana. Llegar a lugares donde la alimentación de ese día es tortilla con sal. Llegar a lugares de pisos de tierra. Llegar a lugares donde no hay agua potable, donde no hay un baño. Llegar a lugares donde remotamente están ubicados, y saber que para llegar a una tienda o para llegar al pueblo más cercano hay que caminar 5 o 6 kilómetros, y probablemente alguien podría decir eso es poquito, pero no es lo mismo caminarlo en calles planas o en avenidas que caminarlo sobre veredas, sobre montañas, sobre lomas, sobre terrenos fangosos. Entonces estamos muy alejados de la realidad, y esta generación a veces está muy alejada de la realidad porque quiere tener las cosas fáciles, las quiere tener de inmediato. Y Absalón venía, y dice la palabra de que se juntaba unos con él y andaban detrás un séquito de 50 personas, y Absalón recibía a las personas y les decía: venís a ver al rey. ¿Qué problema tenés? Si yo fuera el rey. Entonces Absalón lo que quería era subir un poco más su estatus, ganarse el corazón de la gente a través de su palabrería, a través de hacer las cosas rápido. Bueno, a mi papá le costó estar escondido en una cueva de Adulam. A mi papá le costó ser perseguido por el antiguo rey. A mi papá le costó pelear contra osos y leones. A mi papá le costó pelear con gigantes. A mi papá le costó huir por el desierto, batallar contra los filisteos. A mi papá le costó un sinfín de cosas llegar a donde está. Entonces, lo que había visto Absalón en ese momento era la gloria de David siendo rey, pero lo que no había visto Absalón en ese momento era todo el proceso desde que David era un pastor, pasó huyendo de Saúl, pasó en el desierto, pasó peleando con los filisteos, derrotó a los gigantes, y todas esas cosas que David tuvo que vivir, esas no las vio Absalón. Y esas cosas son las que esta generación no está asimilando, no está viendo. Quieren la gloria de tener un carro, quieren la gloria de tener un buen dispositivo, quieren la gloria de tener un buen trabajo, un buen salario, pero no quieren pagar el precio para llegar a eso. Lo quieren de manera instantánea, y que el día de mañana alguien le diga: oh, usted salió de la universidad, venga, le vamos a dar un salario de $1,000. Oh, usted salió de tal colegio, venga, le vamos a dar este trabajo, usted se merece todo esto. Me llama la atención de que a veces vivimos alejados de ciertas cosas que pasan. Vivimos alejados, como les comentaba anteriormente, de ciertas situaciones que son ajenas a nosotros. Hace poco miraba un documental de la guerra de 1989, de la última ofensiva, probablemente, y escuché a un joven decir que pensaba que eso había sido mentira, o que pensaba que eso era una historia. Pero todos los que vivieron ese proceso nos damos cuenta de que hay cosas que viven en nuestro corazón que nos quedan marcadas, y que decimos: esto lo viví para darme cuenta de esta situación. El último toque de queda, o el último confinamiento que a mí me tocó vivir, quizás tenía 9 años, que fue para el tiempo de la ofensiva. No había luz, no había agua, no había internet, no había cable, y no tenías que estar tal vez como estamos ahorita en nuestra casa, y tal vez salimos al patio, a la tienda. En ese tiempo no se podía hacer nada de eso. Lo único que podías hacer es estar dentro de tu casa y lo más cerca del baño posible, porque era el lugar más seguro en cualquier momento cuando se diera un enfrentamiento entre los soldados y la guerrilla. Logramos sobrevivir. Yo recuerdo que mi mamá nos servía: esto tenemos para comer, vamos a comer esto. No se puede ir a comprar, las tiendas han sido saqueadas, no hay dónde ir a comprar. No había tantos súperes como hay ahora, que están tan cercanos. No había dólar, no había nada de eso. O era la tienda, o era el súper, que quizás te quedaba un poco más lejano en un centro comercial. Pero
Vemos a gente ahora quejándose de que nos tienen encerrados. Vemos a gente quejándose, ya no aguanto. Y yo cuando recuerdo cómo nosotros pasamos, no teníamos, aquí hay cable, aquí hay internet, aquí hay donde poder pasar el tiempo, allá no lo teníamos. Entonces para mí esto, la verdad, yo le decía a mi esposa, con tal de tener comida y tele, yo estoy tranquilo. Entonces algo que debemos de aprender a tener en cuenta es que esta generación de Absalón no se quiere forzar por alcanzar su propósito, por alcanzar lo que Dios tiene para su vida. Lo segundo, esta generación de Absalón se está volviendo en una generación mediocre. Primero, no quiere alcanzar sus sueños de la manera de pagar un precio. Segundo, esta generación por ende se está volviendo en una generación mediocre. Hace trabajos a medias, no cierra ciclos, no quiere terminar de estudiar. Su aspiración a veces es ser youtubers o influencer, y no digo que está mal, pero no todos somos llamados para eso. Yo no soy llamado para eso. Todos están aspirando a que venga un golpe de gracia, ya sea de la vida o de parte de Dios o de quien sea, y que les dé dinero, que les dé éxito, que les dé fama, y todo eso no se va a lograr cuando tú y yo somos mediocres. Decía un coronel, un marín de los Estados Unidos, que les da un discurso allá en Estados Unidos en las graduaciones. Acostumbran a llamar a alguien de renombre o importante para su comunidad para que les dé un discurso, un speech para todos los graduandos. Y decía este marín: no pretendas conquistar el mundo si no conquistas tu cama. Y todos se le quedaron viendo. ¿Por qué? Porque aquí hay jóvenes que quieren llegar lejos y ni siquiera pueden ordenar su cama, ni siquiera se interesan por levantar el plato de comida de su casa, ni siquiera se interesan por pasar una escoba, ni siquiera se interesan por recoger la basura que pueden ver en la calle. Entonces, ¿cómo esperamos llegar lejos si en las pequeñas cosas nos volvemos mediocres? ¿Cómo esperamos llegar lejos si en las pequeñas cosas, como Absalón, nos volvemos mediocres? Y hay algo que es muy importante, que Absalón lo que hacía era hablar. Y a veces creemos que solo la palabra basta. Decimos más de lo que hacemos. Pensamos y decimos más de lo que hacemos. Y Absalón era lo que estaba viendo. Estaba viendo la gloria del padre, estaba viendo la gloria del rey, estaba viendo cómo su padre era un amado rey, pero no estaba viendo el propósito por el cual su padre estaba sentado en el trono. Y Absalón lo que estaba haciendo era ser una persona mediocre. Absalón se estaba valiendo de su belleza, porque dice la palabra de que era muy bello, de que era alguien con estatura, muy hermoso. Y Absalón se estaba valiendo de eso. ¿Y a qué quiero llegar? Es que esta generación se quiere volver una generación mediocre por sus atributos físicos. Y no digo que está mal cuidarse. De hecho, hay muchos que hemos estado haciendo ejercicio, hay muchos que nos estamos cuidando, hay muchos que están haciendo un sinfín de cosas, y todo eso está bien. Lo que está mal, como te repetí al principio, es la forma en la cual queremos llegar a nuestro propósito. Absalón se estaba valiendo de la mediocridad de su vida porque no había alcanzado nada, había sido un niño mimado, probablemente por el rey David, y lo que quería era la gloria del rey David sin haber pagado el precio del rey David. Entonces eso lo estaba convirtiendo en una persona mediocre, lo estaba convirtiendo en una persona que, es que es muy difícil, y da tristeza en este tiempo, o bueno, de hace unos años para acá, escuchar a jóvenes y que les preguntas: ¿qué vas a estudiar? Algo que no lleve matemáticas, algo que no lleve números, algo que no me cueste. Y vemos jóvenes, y como te repito, no está mal sacar un técnico, no está mal sacar un diplomado, pero vemos jóvenes que están optando más por carreras cortas, por querer alcanzar, entre comillas, éxito, que alcanzar una carrera que les cueste y que desarrollen su potencial para el propósito que Dios les ha traído. Pues claro, porque es más fácil ponerse a trabajar. Probablemente estás anhelando, probablemente estás diciendo: no, voy a empezar a trabajar y después voy a estudiar. Solo alguien que no es mediocre y que es disciplinado puede llevar las dos cosas a la par. Pero aquel que es mediocre va a dejar una y va a apartar la otra. Yo no digo que está mal. Lo que te estoy diciendo es que si te vas a tratar de esforzar y te vas a proponer una meta, hagas el esfuerzo que te cueste. Recuerdo hace un par de años, yo soy músico, y algo que me llamó la atención y que me llamó a ser una persona no mediocre en lo que estaba aprendiendo
Recuerdo que estaba tocando con un par de personas que me llevaban años tocando. Yo tenía 1 o 2 meses de estar tocando, entonces recuerdo que empezaron a tocar un par de canciones y yo no me las sabía, me trataban de ayudar y yo solo recuerdo que se reían de mí como diciendo, este anda más perdido que saber qué. Recuerdo que bajé de la tarima y me fui al baño a llorar y yo dije, yo nunca más voy a volver a tocar un instrumento. Y sin darme cuenta había alguien ahí adentro y me dice, ¿de verdad vas a dejar el instrumento? ¿De verdad lo vas a dejar abandonado? Porque los que abandonan las cosas son las personas mediocres. Ese día golpeó mi corazón y a partir de ese día estaba en el colegio, llegaba, hacía mis tareas, a las 3 de la tarde yo trataba de terminar mis tareas y a las de 4 a 6 o a 6 y media todos los días, y si lograba hacerlo antes, todos los días me iba a ensayar, a encerrar un cuarto de la iglesia, a ensayar, hasta llegar al punto de no ser una persona mediocre en lo que yo estaba haciendo. Ahora yo te traslado qué es lo que tú estás haciendo. ¿Cuántos lunes empiezan las dietas? Todos los lunes a veces empezamos las dietas y los miércoles las terminamos. ¿Cuántas veces has dicho voy a leer la Biblia y no lo haces? ¿Cuántas veces has dicho hoy voy a cambiar en mi casa y no lo haces? ¿Cuántas veces has dicho hoy voy a empezar este proyecto y lo dejas a medias? ¿Cuántos proyectos tenés en tu mente? Y se lo digo porque en algún momento en mi corazón Dios también está hablando a mi vida y yo estoy escribiendo ciertas cosas que tengo que retomar cuando todo esto termine. ¿Cuántas de las cosas que nosotros hacemos dejamos a medias? No cerramos ciclos, no cerramos y decimos, sí, allá tengo tirado el proyectito, allá tengo tirado el carrito, allá tengo tirado el sueñito, allá tengo tirado todo esto, y nos volvemos en una generación mediocre. Y lo que la palabra de Dios dice acerca de los mediocres, por tanto, ni eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces es una generación de Absalón que se está volviendo, primero, quiere todo rápido. Segundo, se está volviendo en una generación mediocre. Y tercero, me llama la atención, dice que Absalón formó una guardia personal de 50 hombres. En Estados Unidos se da mucho, no sé si han logrado ver en películas como Son como niños, en películas generalmente que hablan acerca de la vida estudiantil, que siempre hay un famoso, siempre hay el quarterback, el del equipo de fútbol americano, el del equipo el pasador del equipo de básquetbol, qué sé yo. Pero siempre hay alguien en las escuelas de Estados Unidos, o aquí se da también, que ahí andan todos detrás de él y tienen saludos especiales, tienen códigos especiales, tienen inclusive hasta asociaciones. No sé si han logrado ver la película sobre el nacimiento de Facebook. Ahí podemos ver cómo se forman asociaciones, cómo se forman grupos de jóvenes que son dirigidos por una persona y que para entrar tienen que cumplir ciertos ritos, para entrar tienen que cumplir ciertas pruebas. Y Absalón lo que había hecho era lograr un séquito de 50 personas que andaban detrás de él, que andaban ahí caminando con él, andaban detrás de Absalón. Y Absalón decía, hey, miren, hagan esto, hagan lo otro. La generación de Absalón es una generación que no está teniendo como seguidor a Jesús y no se está fundamentando en la palabra. Actualmente esta generación está creyendo más a las redes sociales, esta generación está creyendo más a un montón de gente, pero no le está creyendo lo que Dios ha dicho de su vida y que lo que la palabra dice de ustedes. Es una generación que no se está cimentando en la palabra, sino se está cimentando en otras fuentes de información. Y cuando viene cualquier ola, cuando viene cualquier ola de marea, ellos empiezan a creerla y dicen, sí, está bien, sí, me parece. Y cualquier perico de los palotes dice algo, lo creen. Porque no van y buscan la palabra, no van y buscan y se informan, no van y buscan y hablan algo que les haya nutrido el corazón o que les haya nutrido la mente y puedan tener criterio propio. A mucha de esta generación la pones a orar, a mucha de esta generación la pones a pensar, a mucha de esta generación la pones a hablar en público. Se muere del miedo escénico, se muere de pánico que no haya que decir. Vemos a veces
lo tomamos como broma, ¿vea? Por ejemplo, aquel niño que le preguntaron cuál es la flor nacional y dijo el mozote. Todos nos reímos, pero en realidad para mí, más que reírme, era una alarma de decir, esta generación no está conociendo verdaderamente, no se está informando, no se está letrando, no está conociendo qué es lo que ha sucedido, dónde ha pasado. Y escucho a muchos jóvenes, o escucho inclusive a muchos adolescentes hacer preguntas de cosas que para mí en aquel tiempo era lo más normal saberlo. Muchos ni siquiera saben cuándo se firmaron los acuerdos de paz. ¿Y a qué quiero llegar con esto? No que te guayabes toda la historia del país o toda la historia del mundo, pero allá afuera la gente te va a preguntar de algo que esté pasando en el mundo actual, y a veces preferimos estar viendo nuestras redes sociales que leer un buen libro, que leer el mismo diario en algo tan sencillo. Le preguntaron a un hermano cristiano hace poco que qué opinaba acerca de las recomendaciones como iglesia cristiana, qué opinaba él acerca de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No supo qué contestar, se fue por la tangente, y qué bueno que habló de la palabra de Dios, pero específicamente allá afuera, aparte de la palabra de Dios, tenemos que refutar nuestras ideas y nuestros pensamientos con conocimiento. Y esta generación no se está llenando de conocimiento porque no está fundamentando su conocimiento en Jesús y en la palabra. Hablaba con un vecino hace poco. Mi esposa estaba teniendo problemas de insomnio, entonces yo le dije, le voy a contar historias en teoría aburridas, ¿ya? Y le empecé a hablar de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. A mí me gusta ver mucho eso. Y se me quedaba dormida. Pero después ella me decía, pues quizás esta mentira me estás dando. Y un día de estos estábamos afuera y salió el vecino, que es una persona de la tercera edad, y empezamos a hablar. Y ella empezó a ver que yo empecé a hablar de la Primera Guerra Mundial, de ciertos problemas sociales, y de que lo que yo le había contado, él me lo contestaba y me decía, hey, ¿de verdad sabes? Y yo le dije, en realidad muchos de nosotros debemos de manejar esto como algo que pasó, porque nos estamos dando cuenta de que hay generaciones que ni siquiera saben cosas tan sencillas de su país, cosas tan sencillas del mundo, que no tienen criterio propio. Y vámonos al plano espiritual, en algo tan sencillo como saberte los libros de la Biblia, en algo tan sencillo como ubicar tus libros de la Biblia, y siempre tenés que irte al índice y siempre tenés que andar preguntando dónde está, y te preguntan por un versículo tan sencillo como porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿dónde está? Y no sabes decirlo, porque no nos estamos llenando o no nos estamos cimentando en el conocimiento. Yo quiero imaginar a todos estos 50 que andaban detrás de Absalón. Yo quiero imaginar a todos estos 50. Yo creo que no creían ni siquiera en lo que decía David, creían en lo que decía Absalón. Y muchos de nosotros estamos escuchando a mucha gente, muchos de nosotros estamos escuchando a pensadores, estamos escuchando a gente motivacional. Y yo no digo que está mal todo eso, muy buenos son, pero al final de todo lo que debe de perseverar en nuestras vidas, lo que debe de cimentar nuestras vidas es la palabra de Dios. Lo que debe de cimentar nuestros corazones es la palabra del Señor. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Si un influencer o un youtuber, entre comillas, lo dice, pues sí es cierto. Y veo a muchas personas, y por eso les digo que caemos en la mediocridad. Veo a muchas personas el lunes subiendo videos, y qué bueno que haces TikTok, qué bueno que haces historias de Instagram, qué bueno que haces historias de Facebook, qué bueno que lo sepas manejar. Pero esta generación no sabe hacer una hoja de cálculo en Excel. Esta generación no puede crear una fórmula que salga de su conocimiento en Excel. Se creen informáticos porque suben buenas historias con filtros. Estas personas ni siquiera saben manejar una buena presentación de PowerPoint. Estas personas ni siquiera saben cómo autocorregir en Word. Pero se creen informáticos, se creen muy tecnológicos, se creen que por andar un buen teléfono ya son ingenieros en informática. Y esta generación está siguiendo a gente que le está enseñando que oír música es de lo más normal. Esta generación está siguiendo a gente, y estoy hablando que está siguiendo a gente que se dicen ser cristianos, que para ellos bailar es normal, que para ellos cantar música del mundo es normal. Entonces, como
esta generación de Absalón no se está cimentando en la palabra, lo ven de alguien que dice ser cristiano, lo ven de alguien que dice ir a una iglesia. Pues sí, es normal, yo puedo escuchar música. Pues sí, es normal, yo puedo decir una mala palabra. Pues sí, es normal, yo me puedo vestir de esta manera. Pues sí, es normal, yo puedo estar de esta manera. Cuando la palabra de Dios dice que debemos de ser o fríos o calientes, no mediocres. Entonces esta generación no está cimentando su conocimiento y su falta, y su falta de conocimiento es porque no lo están haciendo cimentándose en Jesús y cimentándose en la palabra de Dios. Y sabes, lo que más me duele y lo que más me llama la atención es cómo murió Absalón. Dice, entonces Joab mandó a tocar la trompeta, hablando del capítulo 18, para detener las tropas, dejaron de perseguir a los israelitas. Dice en el verso 18 del capítulo 18 del segundo libro de Samuel, en vida Absalón se había erigido una estela en el valle del rey, pues pensaba, no tengo ningún hijo que conserve mi memoria. Así que a esa estela le puso su propio nombre y por eso hasta la fecha se conoce como la estela de Absalón. Quiero cerrar con esto. Cuando somos una generación estéril, cuando somos una generación mediocre, cuando somos una generación que lo quiere todo fácil y que no cimenta su conocimiento, no cimenta su andar en la palabra de Dios y en Cristo mismo, se convierte en una generación estéril. Y lo único que deja son monumentos. Lo único que deja un carro, un teléfono, y no digo que está mal, pero es mejor dejar un legado en el corazón de personas, así como lo hizo. El legado de David, su padre, que hizo las cosas correctas, trascendió generaciones y ese legado nos acompaña hasta el día de hoy. El legado de Absalón se quedó a un monumento nada más. Y quiero decirte algo, si tú no trasciendes con un legado, si tú no activas un legado que trascienda generaciones, te vas a quedar en esa generación de Absalón, que solo van a recordar, qué buen carrito tenía, qué buen teléfono tenía, qué buena computadora tenía, en cosas físicas y no en cosas que marcaron y que sean eternas en el tiempo y que trasciendan a generaciones. Me llama la atención lo que hizo Julito Morales. Yo cuando conocí a Genaro Chávez y a Georgie, me dijo de que ellos se habían acercado a la iglesia por Julito Morales. Porque todos los días él es compañero de Diego, era compañero de Diego en ese entonces. Y todos los días él venía y le decía, vamos a hacer esto, los invito a la iglesia. Y ellos llegaban a dejar a Dieguito, los invito a la iglesia, los invito a la iglesia. Y dice el hermano Genaro que me dijo, yo de plano fui a la iglesia porque me daba pena, porque este niño pasó 15 días diciéndome que fuéramos a la iglesia. Si Julito no hubiera insistido esos 15 días, no hubiera llegado la bendición de tener a toda la familia Sánchez, a toda la familia Caridad, a toda la familia Chávez ahí. A David, a Georgina, a Genaro, a Diego, a hermana Georgie, a toda la familia no lo hubiéramos tenido ahí. A Paquito, por la insistencia de hacer algo que trascendiera a generaciones. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Te estás convirtiendo en una generación estéril como la generación de Absalón? ¿O te estás convirtiendo en una generación como la de David que trasciende lo que ha hecho y lo que ha marcado? No seas una generación que quiere lo fácil. Paga el precio. Lo bueno cuesta, dicen muchos. No seas una generación mediocre. No seas una generación que no se está fundamentando en la palabra. Y sea una generación que deje un legado que trascienda generaciones. No seas como Absalón, que solo lo recuerdan ahí por ese monumento. Nada más, no tuvo descendencia. ¿Qué es lo que tú vas a dejar en esta tierra para que las demás digan, sí, Carlos fue muy bueno en esto e hizo esto y marcó mi vida por esto? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a dejar? Te invito a que este día, al finalizar este momento, en esta noche, tú puedas decir, Señor, yo no quiero ser una generación de Absalón. Quiero ser una generación de David. Una generación que pague el precio. Una generación que no sea mediocre, sino que sea determinada y cierre ciclos. Una generación que esté fundamentada en la palabra de Dios y en Cristo mismo y en el Espíritu Santo. Y una generación que deje un legado que trascienda siempre a las vidas de aquellos que tú vas a impactar.